Chicos, ¿cómo andan? Bueno, en el video anterior habíamos visto dos temas importantísimos. Uno era la distribución de electrones en niveles y la formación de cationes y de aniones. Vamos a hacer un pequeño repasito oral sobre esas cuestiones y después vamos a agregar algo, sí, para ir metiéndonos más en el tema. Bueno, lo principal que tenemos que repasar sobre la distribución de electrones en niveles es que los electrones que tienen todos los átomos y por ende los elementos están distribuidos en diferentes niveles de energía, niveles, capas, orbitales. Si lo pueden encontrar de todas esas maneras. Nosotros nos vamos a manejar con niveles, ¿sí? Entonces, están distribuidos en diferentes niveles, ¿sí?, de energía. Cada uno o cada elemento tiene unos determinados niveles de energía y ahora nos va a empezar a importar más la cantidad de electrones que tiene en los últimos niveles de energía. Y de a poco vamos a ir viendo por qué nos va a importar esa cuestión. También habíamos visto que los átomos podían perder o ganar electrones. En el caso de los metales iban a perder electrones e iban a formar unas estructuras que se llamaban cationes. ¿Sí? Es decir, que iban a tener cargas positivas. Esa cantidad de cargas positivas iba a tener que ver con la cantidad de electrones que perdió. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo perdió un electrón, va a tener una carga positiva. Si perdió dos electrones, dos cargas positivas. Y así sucesivamente. En el caso opuesto tenemos a los no metales que van a ganar electrones, ¿sí? Por ende van a formar aniones y van a ser negativos. También van a tener diferentes cargas negativas. Esas diferentes cargas negativas va a depender con la cantidad de electrones que gane. Si gana un electrón, va a quedar con una carga negativa. Si gana dos electrones, con dos cargas negativas, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa, relacionar ahora? A nosotros nos va a importar esta distribución de electrones de nivel. Nos va a importar cómo están distribuidos los electrones. Porque en base a esto vamos a poder entender cómo se unen los elementos, ¿sí? Si nosotros analizamos, acá tengo una tabla periódica, la van a ver en espejo porque estoy con la cámara frontal, pero más o menos para que se entienda. Todos los elementos que están en el grupo 18, ¿sí?, los llamados gases nobles, fueron estudiados durante varios años y se ha llegado a la conclusión de que en el último nivel de energía, ¿sí?, todos, a excepción del helio, que tiene 2 electrones, el resto va a tener 8 electrones. Por eso también está ubicado en el grupo 18. Recuerdan que eso tenía relación el grupo y el periodo con la cantidad de niveles de energía y con la cantidad de electrones del último nivel. Si no, cualquier cosita lo revisan en el video anterior. Entonces, como está en el grupo 18, ¿sí?, la cifra termina en 8, por ende tiene 8 electrones en el último nivel. Si estarían en el grupo 15, por ejemplo, la cifra termina con 5, o sea que todos los elementos que están en el grupo 15 tienen 5 electrones en su último nivel de energía. Bueno, volviendo a los gases nobles, todos van a tener 8 electrones, a excepción del helio, que va a tener 2. Como saben, siempre está la ley y la excepción a la ley, o a la regla. Entonces, los científicos observaron esto, ¿sí?, esto de esta particularidad que tienen los gases nobles, y aparte también observaron que no reaccionaban mucho en la naturaleza, ¿sí? Entonces, llegaron a la conclusión de que son elementos más estables, ¿sí? Entonces, por ende, no van a participar o no se van a combinar y no van a formar sustancias, no van a formar compuestos. Entonces, todos los otros elementos son mucho más inestables que los gases nobles. Por ende, ¿qué van a intentar? Cualquier elemento, sí, que es inestable, va a buscar lograr la estabilidad, ¿sí? Como no la pueden lograr por sí solo, como el caso de los gases nobles, ¿qué hacen para lograr estabilidad? Se unen con otros. Entonces, al combinarse, ¿sí?, al juntarse con otros, logran esa estabilidad, ¿sí? Y la estabilidad se presume que sea la más parecida al gas noble que tiene más cercano a la ubicación de la tabla periódica. ¿Qué me quiero referir con esto? Que cuando los elementos se combinen, ¿sí?, la cantidad de electrones que tengan o la configuración de electrones que tenga
va a tender a parecerse a la del gas noble más cercano. Ahora esto lo vamos a ver con un ejemplo, así que se comprende mejor. Pero, ¿qué quiere decir entonces esto? Que todos los metales, habíamos dicho que tenían tendencia a perder electrones. Y en el video anterior habíamos dicho que no perdían cualquier electrón, sino que perdían los que estaban en el último nivel de energía. Entonces, ese elemento, cualquier metal que sea, va a tender a parecerse a la configuración o la distribución de electrones por niveles más al gas noble más cercano. ¿Sí? Entonces va a tender a parecerse a eso. Ahora vamos a ver bien cómo sucede esto. Por ende, o por el contrario, mejor dicho, con los no metales sucede lo contrario. Los no metales van a ganar electrones, esos electrones los van a guardar en el último nivel de energía, si no en cualquier lado los guardan ahí, y cuando eso produce esa configuración o esa reorganización que se produce en la cantidad de electrones y en la distribución y demás, va a tender a parecerse a la que tiene el gas noble más cercano en la ubicación de la tabla periódica de dicho elemento. Estas son más o menos las cuestiones básicas. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los electrones, que todos los átomos cuando se combinan, digo todos está mal dicho, pero es la gran mayoría, cuando se combinan van a intentar tener en su último nivel de energía, ya sea perdiendo o ganando electrones, van a tener 8 electrones en el último nivel. Esto se lo llama ley del octeto. ¿Sí? Entonces, todos los elementos se van a combinar y van a formar la ley del octeto. ¿Para qué? Para parecerse al gas noble más cercano. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que van a querer pretender tener la estabilidad, ¿sí?, que tiene un gas noble. ¿Sí? Entonces, ¿van a decir que un elemento se va a transformar en un gas noble? No, va a tender a parecerse, no se va a transformar en otro elemento, pero va a tender a parecerse en su comportamiento, ¿sí? Y en la cantidad de electrones o en la configuración o en la distribución de los electrones en los diferentes niveles va a pasar a ser igual, ¿sí? Ahora vamos a ver mejor cómo es esto. Como toda ley o todo principio, hay algunas excepciones, ¿sí? El caso del helio, como les comenté, que tiene 2 electrones en el último nivel y en su único nivel. Y hay algunas otras excepciones que obviamente no se completaría el octeto. Pero lo básico que se tiene que entender es esto, que ahora vamos a hablar de completar el octeto, que vamos a tener que lograr que todos los electrones, que todos los átomos tengan 8 electrones en el último nivel, ya sean metales o no metales, es decir, ya sea perdiendo o ganando electrones. Ahora les voy a mostrar, ¿sí?, con ejemplos cómo sería esto, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y ahora les muestro cómo lo trabajamos desde la tabla periódica y con ejemplos.